Hola, ¿qué tal todos y todas? Y todes también, lenguaje inclusivo. Em, Bien, bueno, Estoy aquí con Gabriel y vamos otra vez a darle continuidad. Inicialmente pensamos seguir en diciembre, pero bueno, las fiestas y fin de año y otras cosas. em, y bueno, también otro video que cuando ya cuando este se publique ya van a ver el video que hicimos de celebración de fin de año con Milei. Pero bueno, ya finalmente, el caso es que ya finalmente retomamos la, la reacción que le estamos haciendo pues a la verdad sobre Simón Bolívar, del video de la verdad sobre Simón Bolívar de Armesilla. Así es, saludos a todas, todos y todes. Bueno, no, realmente debería decir todes directamente, ¿no? Porque al decir todas y todos estoy redondando, ¿no? Sí, sí, en cierta medida sí. Bueno, el último episodio que hicimos habíamos quedado en el minuto 25. Así que vamos a continuar. Ya lo que queda del video es él hablando de la deuda, el endeudamiento con Reino Unido. Y también va a mencionar una cosa del naturalismo de Bolívar, que eso, bueno, ahora lo vamos a comentar y a hablar de esa cuestión. Así que vamos a ponerle play y a seguir con el video de Adelante, Armesilla. vamos a continuar con la tortura. Bando oligárquico burgués, dependiente a nivel político y económico de las grandes potencias que estaban en auge anglo-germánicas protestantes capitalistas. Esta forma en la que acabó el Imperio Español no era la esperada, ni por unos ni por otros, ni por la nobleza de Madrid, ni por los mantuanos oligarcas de Caracas. La Carta de Jamaica, y esta es su parte de verdad, reconoce un cambio de orientación en la gestión del Imperio Español con la llegada de los Borbones respecto de los Habsburgo. Pero ¿cómo lo reconoce? ¿O cómo afirma Bolívar que se produjo ese cambio? La cuestión es que la Carta de Jamaica es un despecho de clase, justificado ideológicamente desde un justnaturalismo liberal, que entendía que las oligarquías criollas tenían un derecho natural a dominar la América española mientras existía un tutelaje desde la España ibérica, desde la Okay, monarquía de Madrid. aquí. Bueno, él igual va a seguir hablando un poco como del tema del naturalismo. Eh, Ahora, no sé, la... de repente tú puedes sentir eso en la carta de Jamaica, pero el problema que yo siento y que él va a intentar defender es como que Bolívar siempre fue o tuvo una tendencia naturalista. Y la impresión que yo tengo es que no es así. Puede ser que de repente eso se pueda visualizar en la carta de Jamaica en alguna medida. Em, pero él ya luego, más adelante, comienza a tender una tendencia hasta cierto punto republicanista. Em, Más adelante, digamos, Sí, en las distintas como congresos, conferencias y cosas así, él comienza a soltar ya líneas más de un orden de tipo republicano. No lo veo tan liberal en ese ya más adelante. Así, no lo es, realmente no. De hecho, él tiende a ser un poco más conservador a medida que pasa el tiempo, mucho más conservador. Y no es lo mismo el Bolívar que escribe la Carta de Jamaica, eso no me acuerdo, creo que es año 15. Y al Bolívar que pronuncia el discurso de Angostura. El discurso de Angostura, ahí ya hace una exposición completa de, sí, Carta Jamaica es año 15. Hace una exposición completa de cómo él considera que debe ser el gobierno, que debe ser las formas de república que se tengan en Venezuela, y es muchísimo más conservador. Y si tú ves ya una idea, una noción de un contrato social diferente al que se proponía en Europa, basado precisamente en la realidad de que Venezuela y América Latina en general era una sociedad de castas, ujú. que era la herencia de la colonia. Tú lo ves patente en el discurso de Angostura. Sí está reflejado también en la Carta de Jamaica, ¿no? Pero sí, yo
Bueno, no sé qué tan importante sea esa perspectiva dentro de la Carta de Jamaica, que era básicamente un intento de Bolívar en una crítica que escribe desde Jamaica de expresar a los ingleses o a cualquiera que estuviera dispuesto a financiar la guerra que, mira, si era posible un sistema, unas repúblicas independientes en las colonias españolas. Ya Bolívar creo que en ese momento había abandonado la idea de federalismo. Ya dos repúblicas fracasadas le habían demostrado no se puede. Sí, entonces no... Y también la parte del despecho de clase, no sé, digamos, hasta qué punto eso pueda considerarse como una interpretación. Es Mm, una interpretación bastante subjetiva. La Carta de Jamaica es bastante cruda y bastante realista. Aunque muchos lo consideraron un documento profético en su momento. No, es simplemente trataba de hacer la lectura más neutral y realista posible del momento, de lo que estaba pasando. Esto falló por esto no sirve por esto, nuestros enemigos son estos, nuestro problema es este. No se deja de lado el problema como te digo, el problema de las castas, que en aquel momento lo llamaban de las gentes de colores y el peligro de una revolución de color, una guerra de colores como la llamaban ellos. Y hay dos cartas de Jamaica, por cierto. Está ese documento que es el público, el que salió publicado en Kingston, y hay una carta que se escribe creo que 2 o 3 meses después también, que esa creo que no llegó a publicarse, estaba allí, es incluso mucho más realista que esta. Está dentro del archivo de Bolívar, se sigue editando, lo pueden encontrar en la edición de Ayacucho, que es gratuita en internet, de documentos fundamentales de Bolívar. mm. Ahí sí propone directamente, mira, pero Inglaterra, tú necesitas este pedazo, nosotros tenemos tierra, podemos llegar a un acuerdo en el que que podemos negociar posiciones dentro en tierra firme en América. O sea, no es vedado, era un ofrecimiento diplomático formal que Bolívar quería hacer para negociar con Inglaterra la posibilidad de involúcrate más en la guerra, cosa que Inglaterra no quería hacer en ese momento porque el enemigo de aquel momento, el año 15, estamos hablando, era Francia, no España. Inglaterra necesitaba que España resistiera a la invasión napoleónica o que al menos entretuviera a Napoleón mientras ellos también lo enfrentaban. Sí, también, digamos, está esa parte, digamos, del conflicto con Francia, con la potencia rival del momento. Al menos, bueno, para los ingleses. Porque, bueno, como ya dices, España había dejado de ser una potencia rival desde hace ya bastante rato. Em, bueno, entonces continuamos. Roto a juicio de Bolívar este supuesto derecho natural que habían roto los Borbones a juicio de Bolívar, no quedaba otra que expulsar a la monarquía hispánica borbónica de América. Y de esta idea liberal burguesa, según la cual, en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, las oligarquías del Imperio Español habían perdido su derecho natural o habían visto roto su derecho natural a dominar la América Española porque la monarquía borbónica lo había roto, esta idea, repito, es la que sigue alimentando al actual latinoamericanismo progresista. La Carta de Jamaica firmada por Simón Bolívar realmente es un manifiesto ideológico de las oligarquías mantuanas, criollas, liberales, las cuales ya para entonces estaban sometidas ideológicamente a los planes del Imperio Británico. Y el Bueno, Eh, Hay otra cosa que él también menciona como que el progresismo también es heredero de de ese justnaturalismo. Mm, es que eso tiene tantas interpretaciones sí. posibles. Y te das cuenta que no solamente el progresismo sería heredero de eso, sino que buena parte de la derecha latinoamericana también piensa así. No creas que la Sí, derecha latinoamericana le tiene mucho aprecio o cariño a España. Ven la mezcla con España de la misma forma. O sea, España ya no tiene nada que ofrecernos. Sería más ventajoso para nosotros ligarnos a Estados Unidos y los anglosajones. No te vayas a creer que eso solamente lo piensa el progresismo de izquierda, ujú. que tampoco es que piensan exactamente así, pero bueno. Y bueno, y de hecho el progresismo de izquierda le preocupa menos a España, porque yo no entiendo cuál es como la tendencia de los hispanistas a pensar que la gente de izquierda en América Latina se la pasa pensando en cómo demonizar a España y al imperio español y todo lo demás.
en su momento, pues, cuando la realidad que tenemos inmediata es la intromisión de los Estados Unidos, del mundo anglosajón, del dólar, de la cultura estadounidense. O sea, creo que muchas veces sobreestiman las cosas que se dicen aquí de, bueno, la izquierda progresista o lo que sea, bueno, dentro de las distintas categorías que utiliza Armesilla siguiendo a Gustavo Bueno. Eh, Mi impresión al menos de lo que yo suelo escuchar es que el adversario usual es el capitalismo gringo. O sea, de España es como que, bueno, España existe, podemos comerciar con ustedes. De repente hay un momento, vamos a decir, en ciertas celebraciones puntuales, en ciertos momentos puntuales en donde hacen un recorderis de que sí, que España cometió cosas graves, el imperio español, pues no la España actual republicana, bueno, republicana monárquica. No esa España, o sea, ya digamos eso es como vamos a decir, con un estado que ya no existe, o un estado que existió en algún momento determinado, tuvo una serie de configuración puntual y tú haces una valoración del impacto que tuvieron las acciones de ese estado sobre las sociedades de aquella época, sobre las poblaciones indígenas, sobre los mestizos y todas las demás políticas que luego se terminaron implementando. Pero no es una cosa así como que yo me despierto todos los días, no sé, así a odiar a España y odiar la bandera española y odiar a la monarquía española y odiar al imperio español. O sea, yo creo que la mayor preocupación de la izquierda es puntualmente, digamos, la explotación capitalista, de repente el imperialismo, Injerencias, empresas, Estados ¿cómo se llama? Unidos, injerencia de Transnacionales. transnacionales, como aquí por ejemplo en Panamá, lo del First Quantum, la canadiense. Esas son como las cosas que le preocupan a la izquierda, puntualmente. Entonces no veo de dónde viene como esa actitud de pensar que estamos pensando en eso todo el tiempo. Y no solamente como una cosa así esporádica que sale de vez en cuando en algún momento por una fecha importante o relevante, una cosa así. No sé si digamos el día de la independencia, cosas así. Sí, básicamente, vamos a ponerlo de esta manera, o sea, dentro de lo que él llama el progresismo latinoamericano, España es, como llamaremos, es el lore, no es simplemente el marco de fondo, pero no es el acontecimiento fundamental. No, digo, porque en todo caso, lo que han hecho, lo que se hizo en el 2000, no, en el 2000 no, perdón, en el siglo XX y siglo XIX, yo creo que ya ha superado con creces lo que pudo haber hecho el Imperio Español durante los 300 años que estuvo aquí. Bueno, en resumen, sí hay algo de eso, finales de mediados del 19 para acá y del 20, porque también en el 19 tenemos cosas horribles como la guerra del Paraguay. No solamente en Venezuela, lo digo en general en América Latina. O sea, en No, América no, por eso, Latina o sea, todas las cosas de cuadrones de muerte y cosas financiadas por Estados Unidos, eso, o sea, el derramamiento de sangre fue excesivamente brutal. sí, a eso me refiero, como, por ejemplo, tenemos la guerra del Paraguay en el año 70, década del 70 fue eso, del siglo Ujú. XIX, ¿no? Sí, sí. Y abierta influencia del Imperio Británico allí, financiando y entregando armas, entre otras cosas. Em, Esa está entre las cosas más horribles del mundo. Sí, la población de Paraguay prácticamente fue reducida en un montón. Sí, digamos que es una suerte de Gaza beta 0.1 Ujú. de lo que hicieron en el Paraguay, sí. Y no, eso no tuvo realmente nada que ver con España. No, digo, ya España ni siquiera era una preocupación, a lo mejor para Cuba solamente. Sí, para Cuba, Puerto Rico, algunas zonas en las Antillas. Del resto, no. Bueno, los lazos con España quedaron firmemente cortados, incluso con buena parte de la cultura española. Hay una hermandad cultural, sí, porque tenemos muchas cosas en común, pero si tú le preguntas a cualquier persona qué pasó en España
con España, después que nos separamos de España, la mayor parte de las personas no van a saber nada. Si acaso sabrán, mira, sé que tuvieron una guerra civil en el 36 y ya. No Sí. hay una vinculación con lo que pasó con España después. Hubo una ruptura completa. Y de hecho, cuando tú le preguntas a las personas por España, incluso durante el periodo en que nosotros pertenecemos al Imperio Español, nadie te va a saber decir qué diablos estaba pasando en España. Lo que sabemos nosotros es de la colonia española acá, o sea, del colonialismo en sí. Del resto, ¿qué pasaba en la península? No tenemos ni idea. No se No, enseña en las escuelas, a pocas personas les interesa, y de hecho parece ser que si te sientas a analizarlo, muchas de las dinámicas que estaban ocurriendo aquí estaban vinculadas a los acontecimientos de la península, es cierto, pero no eran tan determinantes tampoco. Pues se empezó a seguir muchas veces una dinámica propia. Estábamos sí, demasiado lejos, con constituciones sociológicas y con conflictos sociológicos completamente distintos que realmente no tenían nada que ver. La rebelión de los comuneros que sacudió parte de Ecuador, toda Colombia, el virreinato a la Nueva Granada, pues básicamente, y buena parte de Venezuela, no obedecía realmente a lo que estaba pasando en la península. La única influencia que tuvo la península sobre la rebelión de los comuneros fue eh, algunos aspectos de la política liberal de Carlos III que influyeron y que algunos cambios cuando nombraron un nuevo virrey y todo eso terminaron influyendo en los acontecimientos de la rebelión de los comuneros, pero no crearon la rebelión. Y la rebelión de los comuneros habría pasado con o sin las políticas de Carlos III. Ni sí, se sí. diga la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo, También ¿cómo fue en Perú? en Perú. De hecho, la rebelión de los comuneros en Colombia estuvo más influenciada por la revuelta de Tupac Amaru que por los conflictos entre la casta, sí, entre la nobleza del virreinato de la Nueva Granada con, el, con la nobleza peninsular. Ujú. Sí, entonces al final también esa otra parte, la separación existente entre la península y el resto de lo que eran las colonias, también posibilitaba, y digo, para eso también la funcionalidad de los virreinatos y las gobernaciones y demás, para tener, digamos, hasta cierto punto cierta autonomía, Era necesaria, no podías hacer era necesaria. absolutamente más nada. Y al Tardabas un año final, en recibir una respuesta importante de un tribunal. a veces más. No te quedaba de otra. Un año como menos, o sea, como mínimo. O sea, llevabas para allá, el barco se iba, tardaba unos 3 meses en llegar hasta allá. Allá venía, planteabas el problema, tenías que esperar la audiencia del rey cuando se tuviera que hacer, o de la corte, quien te fuera a recibir, y cuando finalmente llegaba la respuesta había pasado un año mínimo. Ujú. Sí, entonces también en gran medida ni siquiera la responsabilidad de muchos de los atropellos que se cometieron aquí en América, las colonias pues de americanas, ni siquiera fueron total y absoluta responsabilidad de la propia corona española porque había nuevamente esa autonomía y aparte esa distancia que no se podía recorrer tan fácilmente en ese momento porque no había petróleo, pues no habíamos descubierto el tema el uso del petróleo. Entonces, ya directamente las propias autoridades de aquí, de estas propias regiones, eran las que en muchos casos pues realizaban los actos que luego son registrados, digamos, en las crónicas y demás, contra la población, vamos a decir, negra, contra la Originaria. población originaria, e incluso también, digamos, contra las poblaciones mestizas. Así que, o sea, por ejemplo, si tú buscas el tema de brujería, la gran parte de las personas que eran puestas bajo cárcel o castigadas con látigos y cosas así en público, eran siempre, la gran mayoría eran siempre personas de mestizas, negras, indígenas, eh, que muchas veces ni siquiera era que las acusaban así de cuestiones de ese tipo, pero por ejemplo a veces eran personas negros libertos que habían adquirido ya su libertad, pero como no tenían muchas veces cómo
de qué trabajar, de qué vivir. Entonces, por ejemplo, hacían actividades que entran dentro de la categoría de la magia y la hechicería y cosas así para... Había una cuestión, era como lanzar las habas para predecir el futuro o leer el futuro o cosas así. Entonces, si de repente te agarran, porque la iglesia estaba por ahí, te agarraba o escuchaba de una mujer que podía convertirse en venado y en lagarto y en no sé qué otras cosas, y la gente contaba eso porque esas cosas se creían en aquel momento, entonces agarraban, la metían presa y le daban un castigo. Entonces, la gran mayoría de esas personas eran, de hecho, pues, de esas poblaciones. Y eso era más responsabilidad de las propias autoridades internas que de la península. La península estaba lidiando con otras cosas y nosotros ni siquiera, como tú dices, ni siquiera estamos, eso no, ni siquiera nos los enseñan en nuestras clases de historia. Así que... Sí, y no es digamos, no es algo que el que no se enseñe qué ocurrió en el resto de España antes, durante y después de la colonia, no es una decisión del progresismo de vamos a cortar lazos. No, eso ya estaba desde antes. O sea, porque yo cuando yo estudié esto no era precisamente progre. uh-huh. No lo vas a encontrar. Eso estaba desde antes. Siempre ha habido una ruptura profunda con, con España después de la guerra. Y no se vino de alguna manera a saldar esa ruptura hasta aproximadamente finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y claro, cuando llega la migración producto de la guerra civil, bueno, ya mucha parte de eso estaba olvidado, saldado. Y claro, también cuando empezó la injerencia con los Estados Unidos, de alguna manera, la presencia invasora de Estados Unidos y la forma en que terminaron de desmembrar a España hizo que se empezara a ver con cierta, ¿cómo se llama? Quizás con cierta hermandad a una España que ya poco a poco estaba dejando atrás la monarquía. Uh-huh. Y bueno, en realidad creo que nuestro principal problema no era ni siquiera España, era la monarquía española. Sí. Porque no hay latino que no sienta simpatía, digamos, de alguna manera por qué sé yo, andará por allí algún fan de Milei, ¿no? Pero no habrá latino que no sienta simpatía por la República Española. Sí, sí, de hecho sí. Por el periodo republicano. El breve periodo de la... ¿Cómo era? La Tercera República, algo así creo que le decía. Creo que sí es la Tercera República. La primera fue ese periodo contemporáneo con la Guerra de Independencia. Hubo una Segunda República, no recuerdo en qué parte del siglo XIX. Fíjate, no conozco bien lo que ocurrió en España después de ese periodo. Uh-huh. Sí, Y de no hecho... parece que haya sido determinante en la dinámica interna de Latinoamérica después de eso. De hecho, me interesa más el periodo republicano e incluso también la época de Franco y cosas así que directamente como qué estaba pasando en España durante el periodo de la colonia, en la península, pues no tanto, porque digamos, directamente el periodo colonial me interesa más y precolonial me interesa más lo que pasaba directamente en nuestros territorios que lo que ocurría por allá. Pero bueno, Yo iba a comentar algo más que no recuerdo qué era, se me fue la idea de tanto que nos centramos en el primer punto. del Dale progresismo. play, dale play. Sí, dale play, ya recuperaré la idea. Vale. Vástago deformado de esas oligarquías criollas liberales es hoy día la izquierda indefinida latinoamericanista y también el indigenismo, aunque con este último con ¿Ah? matices. Esa parte es la que yo no entiendo, digamos, de dónde él establece que el indigenismo, que me parece que también es un concepto bastante vago, aquí utilizando una terminología Wittgensteiniana, sí, de Wittgenstein, pues. Es un término que me parece, un concepto que me parece bastante vago porque yo no siento que exista un indigenismo. Yo siento que existe de repente movimientos populares en los que hay una amplia población indígena, pero que no mantienen ideales y puntos de vista similares. Por ejemplo, el neozapatismo, tú no lo puedes poner en la misma situación, ¿no? Los neozapatistas, la misma situación que las poblaciones, por ejemplo, de las comunidades noves de aquí de Panamá. ¿Por qué? Porque tú en las comunidades noves de Panamá tú vas a encontrar a gente católica y protestante,
que creen en Dios y ese tipo de cosas, pero que tienen, digamos, sus luchas como comunidades, por ejemplo, con el tema ahorita que pasó el tema de la minería, por sus tierras, por mantener, digamos, cierta autonomía. Mientras que el neozapatismo funciona desde otra perspectiva. Ahí yo no sé si ellos son ateos, pero no me parece que sean así como muy creyentes en el... O al menos esa es la impresión que he tenido, que sean muy creyentes en la... En la no son, vamos a decir, no son de tendencia anarquista ni son de tendencia marxista, pero tienen similitudes con con esas dos formas de pensamiento. Por ejemplo, lo que digo, ¿cómo se llama? El neozapatismo. Que de hecho durante sus congresos han invitado a marxistas, anarquistas y gente de más o menos de esa línea, lo que se podría decir que es la izquierda. Y luego también están los movimientos, por ejemplo, campesinos sin tierra, mayormente también de población, vamos a decir, indígena, en lugares como por ejemplo Brasil, que también luchan por una cuestión por el tema de la tala en el Amazonas, el uso de la tierra para la producción de soya, como contra la industria, como contra el capitalismo así rapante, destructor de del medio ambiente. Entonces ahí hay una lucha completamente diferente. Entonces yo no veo de dónde sale esa postura de que hay un indigenismo, ¿no? En la que todos estos movimientos diferentes, con posturas diferentes y con, vamos a decir, incluso hasta ideologías distintas, confluyen en algo común. Eso yo no lo veo, o sea, no sé de dónde sale eso. Y aparte de eso, luego decir que, por ejemplo, que eso es naturalista, cuando eso es una cuestión, no sé cuál es el término para decir eso, como quizás incluso hasta ajeno, lejano a la cultura y sociedades autóctonas de los territorios de aquí de América Latina. El naturalismo es una tendencia, vamos a decir, filosófica que procede y nace en una circunstancia, en un contexto específico, que yo no sé qué tiene que ver con el indigenismo eso. Vamos a decir, tú por ejemplo, tú puedes encontrar similitudes, por poner un ejemplo en el campo de la estética que tengo más familiaridad. Por ejemplo, el ideograma Mei del chino y el kalos del griego antiguo, los dos tienen una relación directa con el campo ético. Es decir, lo bello necesariamente tiene que ser virtuoso, ¿no? En ambos casos, ¿no? En el confucianismo tú encuentras eso, y en la filosofía, por ejemplo, de Platón, también encuentras ese tipo de cosas, ¿no? Lo bello necesariamente tiene que estar relacionado con lo bueno, con lo virtuoso, con lo moralmente como loable, correcto, no es una cosa así. Pero cuando tú comienzas a investigar más a fondo cada uno de esos conceptos, vas entonces también a encontrar diferencias notables entre cada uno de ellos dos. Entonces, de repente, tú puedes decir que tú puedes encontrar, pues, por ponerme a mí de momento del lado de Armesilla, ¿no? Tú puedes decir que tú puedes encontrar elementos parecidos en lo que tú llamas indigenismo con el naturalismo. Pero eso no quiere decir que ellos sean naturalistas en el sentido, vamos a decir, europeo o anglosajón que tú estás manejando. Esa es como la cuestión que yo no veo ni entiendo. No sé qué quieres comentar tú también. Ok. Yo, aparte de lo que comentas tú, también no veo, o sea, no se me ocurre a mí cuál puede hacer, porque él comenta de que, ok, de que en esta postura de las oligarquías latinoamericanas al respecto, en ese momento, es de donde proviene o deviene la actual ideología o el marco ideológico, no sé, no recuerdo exactamente cómo lo llamó él, del progresismo, ¿no? Lo dudo, pero vamos a dárselo. En lo que no estoy de acuerdo es cuando él achaca lo mismo al indigenismo. No, la mayor parte de las necesidades, de los reclamos y de los conflictos que devienen de las comunidades, de los pueblos originarios, no tienen
nada que ver con el pensamiento de la oligarquía. ¿Ok? No, ni siquiera con las liberales, conservadoras o las que hayan salido después. De hecho, han habido serios conflictos entre la perspectiva que tienen la izquierda marxista con lo que pueden tener los reclamos de los pueblos originarios que tienen su propio desarrollo histórico que es y de pensamiento independiente de ellos. No lo han escrito la mayoría, sí, rara vez alguno de ellos ha escrito algo. Están en una situación, en un conflicto diferente. ¿Ok? No, o sea, no veo qué relación puede tener en la génesis de lo que él llama el indigenismo actual con, que yo lo veo como los reclamos, los conflictos y las demandas que tienen los pueblos originarios para con respecto a los estados donde ellos viven y su determinación política o su autodeterminación como naciones, dependiendo de cuáles sean los reclamos y las situaciones que tengan, Ujú. eh, con, con el pensamiento original de, por qué sé yo, alguien como Bolívar. No, no tienen realmente nada que ver. Sí, esa ¿Ok? es Más también bien otra cuestión. ha sido un reto de lo que él llama el progresismo, vamos a decir, de movimientos, por ejemplo, el bolivarianismo o la izquierda, el lograr conectar con los pueblos originarios y entender y que les hagan entender, mira, las demandas de ustedes son un poco diferentes a las nuestras, pero tenemos puntos en común en los que podemos avanzar. Ha sido difícil establecer esos lazos y esos puntos en común, precisamente porque la mayor parte de los pueblos originarios y de las personas cercanas a sus reclamos y a sus derechos, no confían mucho tampoco en la izquierda latinoamericana, así como buena parte de los sectores de lo que podemos llamar la marginalidad tiene difícil conectar con los progres, con el movimiento de izquierda o con cualquier otro sector. Sí, eso lo hemos comentado también en el video de Escotado. Entonces, en ese punto, no estoy de acuerdo. Puedo dártela haciendo un trabajo de genealogía, como le gustaría decir a alguien, a un Foucault, del pensamiento progre con el pensamiento de la oligarquía liberal, sí puede serlo, o incluso de la oligarquía de aquel momento, por el hecho de que te inspiras en figuras como, en caso de Venezuela, Bolívar, por ejemplo, que es uno de los máximos exponentes del pensamiento conservador venezolano. Sí hay algo de eso. No es único, no es lo único, pero sí hay una influencia allí, ¿ok? Puedo establecer una línea, un punto común hasta allá, pero no lo puedo mezclar con lo que él llama el indigenismo. Sí, sí, es que yo no sé dónde sale eso. Es como, así como que, ¿qué? ¿Cómo así que con el indigenismo? Porque, y otra vez, la cuestión es, yo no tengo todavía muy claro a qué se refiere con el indigenismo porque yo no veo Que haya algo común. que haya un indigenismo. Que a lo mejor puede haber, y eso todavía puede, pues eso todavía puede ser considerado vago, muy vago. Porque había que explicar qué son los indigenismos y qué es lo que tienen en común cada uno de los indigenismos. Y entonces a partir de ello se puede hablar de un indigenismo, pero yo no sé si eso realmente existe. Yo lo que veo es que existen movimientos políticos, sociales, culturales en diversas regiones del continente en la que hay una amplia población indígena, hay una amplia población de sectores marginados que tienen una serie de reclamos, que tienen unas razones, como tú has dicho, vamos a decir, no solamente de clase, sino que también de sus propias situaciones, de sus propias circunstancias, de históricas, pues, de su propio, digamos, territorio. Entonces, no veo así como un indigenismo y un naturalista, me parece que es como una cosa que solamente existe en la cabeza de Hermesilla, porque yo la verdad no lo veo posible. Habría que preguntarle a ver a qué él entiende por indigenismo. ¿Qué pensará Mesillas de Franz Fanon? A saber. Porque una cosa que ayuda a entender este tipo de cosas, una especie de equidad que se estableció con el pensamiento de Fanon es eh, entender que clase social y etnia en las sociedades colonizadas coinciden, ¿ok? Se solapan unas encima de otras y tienen ese punto en común, ¿ok? La etnia, o sea, una sociedad de castas es realmente una sociedad de clases
en donde la distribución, los criterios de estratificación y de distribución y apropiación de la riqueza y del excedente son criterios étnicos, son criterios raciales, no necesariamente de color de piel, porque el color de piel es el marcador con que yo diferencio una raza de otro. Pero bueno, tú sabes que en América Latina la cuestión del racismo no pasa, mi color de piel es diferente, no es la única cosa. Está el fenotipo, ciertos rasgos de la cara, ciertas estructuras de tu cuerpo que determinan si tú perteneces o no a una raza. Ujú. Y por supuesto están rasgos culturales netamente, forma de hablar, religión, cierta idiosincrasia también que te definen tu raza. Sí. Sí, es una cosa más complicada de lo que al menos está dejando ver en el video. Entonces, yo sé si él tiene un video sobre el indigenismo. Habría que revisar, porque ahora mismo no me acuerdo si él tiene un video sobre ese tema. Pues... A lo mejor puede ser que en algún podcast, una cosa así, haya hablado del indigenismo, pero no recuerdo si en su canal principal, pues. A buscar. No, creo que no. Tiene solamente, creo que tiene un par de shorts al respecto. Videos cortos, uno de 1 minuto 27 y un short efectivamente. Aquí tiene uno que se llama Indigenismo versus Marxismo. 1 minuto 27 creo que es lo único que lo menciona directamente. No sé. Sí, a lo mejor él lo menciona así en diferentes videos, pero no, de repente no tiene un video dedicado solamente como a ese tema. Pero bueno, vamos a seguir. Que trataríamos en otro vídeo. Seguimos. Y también el indigenismo, aunque con este último con matices, que trataríamos en otro vídeo. A partir del año 1815, todos son victorias para Simón Bolívar. Las principales son: 1. La victoria en la batalla de Carabobo en 1821, que se produjo además después del levantamiento de Riego en la España ibérica que inició el trienio liberal contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Por eso, la unión histórica de el levantamiento de Riego que inicia el trienio liberal en la España ibérica y la victoria de Bolívar en la batalla de Carabobo en 1821 supone el punto final de unidad entre la España ibérica y el virreinato de Nueva Granada. Y segundo, la segunda victoria importante del bando bolivariano separatista se produce en la batalla de Ayacucho, en el año 1824. Esta batalla supone el final del virreinato del Perú. Y a partir de esta batalla, Simón Bolívar, se convierte en el dictador de un estado que iba desde las fronteras con las Provincias Unidas del Río de la Plata, posteriormente Argentina, hasta el Mar Caribe. Y a partir de... Sí, bueno, aquí vuelve otra vez sobre el tema de los sueños dictatoriales de Bolívar, que ya habíamos comentado eso en un video pasado, que sí, vamos a decir, Bolívar sí tenía un cierto personalismo, pero no tenía como la intención de convertirse en un dictador de América Latina. O al menos eso no se refleja tan claro como de repente lo vamos a decir, lo interpreta Hermesilla. Habría que investigar en detalle ese periodo. Ciertamente él tenía claro que no podía hacerlo, de hecho deja al Alto Perú en manos de Sucre, no recuerdo muy Sí, bien él lo va a cómo fue la mencionar situación ahorita. en el Perú y todo eso, pero Bolívar tenía un serio problema que manejar con todas las repúblicas que habían terminado liberándose, y obviamente pienso yo que la principal preocupación de él era en ese momento, ok, estamos en un tren de guerra que tenemos que ver cómo paramos ahora. Sí, claro, porque ya luego de la victoria ya hay que ver cómo tú organizas las nuevas repúblicas, las nuevas repúblicas independientes, vamos a decir los nuevos territorios ya independizados de España. Que no todo se produce por el tema de las guerras, porque a ver, por ejemplo el caso de Panamá, hay una independencia que no es violenta, pero para asegurarse de que de repente España no quisiera venir e invadir, entonces se unieron inmediatamente a la Gran Colombia. Entonces también no todo el proceso de la liberación y bueno, también Centroamérica, el resto de Centroamérica tuvo un proceso diferente, México tuvo un proceso diferente, y no todo el proceso
y bueno, también en el Río de la Plata, las provincias del Río de la Plata, también habían otras figuras, no solamente estaba Bolívar. Entonces no sé, hablando solamente de Sudamérica, tampoco veo como esa posibilidad, o más bien sería como tú dices, estudiar más bien esa parte, em, para tener un poco más de claridad en ese asunto, pero de momento no lo veo como lo está interpretando Armesilla. No sé si me explico, porque otra vez retomando el caso de Panamá, ahí hay digamos un ejemplo de, de cómo se produce una independencia sin tantos disparos, pues. O sin ningún disparo, yo creo que hubo. Eh, Así que no. Ahí, sí, ahí pasaba algo más, una fractura, porque creo que lo comentamos en episodios anteriores, cuando revisábamos este video. Ok, no es que se prendió la chispa aquí y se fue extendiendo por todas partes. No, es que fue un movimiento casi simultáneo en todas las colonias. Aquí pasó algo más. Hubo un colapso general de la estructura colonial que ya no aguantaba. Ujú. Sí, es que también esa es la otra cosa que nosotros habíamos comentado, precisamente que ya la propia, digamos, estructura se había quebrado. Y ese proceso, incluso Armesilla lo reconoce en minutos anteriores, se acelera precisamente por me parece que él lo reconoce, se acelera precisamente, ese quiebre se acelera precisamente por la invasión del Napoleónica. Em, con lo cual, digamos, las medidas que se habían estado tomando hasta ese momento, ya los Borbones no habían servido como para aliviar ese proceso. Es que incluso dentro de la península, y eso también él lo menciona allí, está el proceso ese de la lucha contra la monarquía absolutista de Fernando. Fernando VII era. Sí, En, y el cuestión esta de Cádiz, ahora no recuerdo, él lo menciona más adelante otra vez. Él, bueno, lo menciona solamente una vez, el tema este de Cádiz, la constitución de Cádiz creo que era ya sí. de una tendencia, vamos a decir, liberal española, un cierto liberalismo diferente, más autóctono de España, pues, que ya reclamaba, digamos, una forma de gobierno diferente. Em, Hablando de eso, del liberalismo es chistoso porque el liberalismo aquí, es cierto, en América Latina se parecía más al liberalismo español eh, en algunos puntos y no tenía nada que ver con lo que se llamaba liberalismo en el resto del mundo europeo o anglosajón o de las otras, sí, básicamente eran esos de los europeos y los anglosajones. No tiene nada que ver. Aquí hay una anécdota muy famosa. Cuando empieza esta lucha entre los partidos en la década del 40 del siglo XIX, se funda el Partido Conservador y poco después se funda el Partido Liberal. El Partido Liberal lo funda Antonio Leocadio Guzmán, un político venezolano muy famoso del siglo XIX. Y un tiempo después le preguntan, debido a que las acciones de ellos a veces no coincidían con lo que uno esperaría del nombre de, ustedes son liberales, pero ¿por qué hacen esto? Le preguntaron, mira, ¿y por qué usted decidió fundar el Partido Liberal? ¿Por qué decidió tomar las banderas del liberalismo? Y Antonio Leocadio Guzmán dijo simplemente, bueno, nosotros dijimos liberalismo porque ellos dijeron conservadores. Si ellos hubieran dicho liberalismo, nosotros seríamos los conservadores. ujú. O sea, simplemente se tomaron los términos que eran los términos de moda, pero no tiene nada que ver. Aquí había una realidad distinta y pasaban cosas diferentes y se tomaban políticas, decisiones y pensamientos que obedecen a los conflictos y a los problemas que tienes que resolver en tu sociedad concreta. De la Sí, misma manera que tú no puedes confundir el positivismo de Auguste Comte en Europa, o lo que se llamó el positivismo, el pensamiento positivista en Europa, con lo que nosotros entendemos como positivismo en América Latina. No tienen nada que ver realmente. O sea, el pensamiento de, qué sé yo, de un Sarmiento, en Venezuela de un Vallenilla Lanz, que es lo que uno entiende por positivismo, dista mucho de lo que era la sociología del positivismo en Francia. sí, sí. Em, bueno, Los nombres confunden.
Sí, digo, en realidad vamos a decir que la gente también adoptó una postura o tomó el nombre del liberalismo porque era lo más revolucionario en aquel momento, pues era lo que permitía como el ajuste o el cambio hacia algo diferente. Pero si el caso hubiera sido que ese nombre era el conservadurismo, entonces la guerra hubiera sido entre conservadores versus de repente una península liberal. Entonces, Sí, eso va a depender, ¿no?, de esos elementos que hemos estado mencionando, pues. Pero bueno, vamos a ver qué sigue diciendo Armesilla. De la victoria de Ayacucho en 1824, esta permite a Bolívar convertirse en el dictador de un estado que iba prácticamente de las fronteras al sur con las provincias unidas del Río de la Plata, posteriormente Argentina, y el Mar Caribe. Bolívar entonces cree estar cerca de su sueño, convertirse en el emperador de una América española sin los Borbones, a los cuales identificaba con la España ibérica. Entre 1819 y 1830 se produce la mayor época de gloria vital y política de Simón Bolívar, pero al mismo tiempo esta época supone el inicio de su caída y su declive, y su fracaso histórico. Bueno, a partir de ahí entonces creo que va a comenzar a hablar del tema de la... O más adelante creo que lo hace, el tema de la deuda con Reino Unido. Pero no, sí, es la vamos cosa sí. otra vez la cuestión del sueño de que quería ser emperador, dictador del continente latinoamericano. Bueno, eso, eso necesita revisarse más. No lo Siempre veo. necesitas revisarse más y si quieres hablar de que era un personalista por un lado, dicho de otra manera, que era un psicópata narcisista, creo que necesitas algo más que unas cartas y un proyecto político para levantar un perfil psicológico. Sí, sí, porque la carta Jamaica no es suficiente para poder decir que él es un naturalista. No, no se puede a partir de eso. En todo caso tendrías que ver o puedes hacer lo siguiente. Puedes decir que, por ejemplo, era naturalista en un cierto periodo, pero luego tuvo tendencia republicanista. Y luego también el Sí. Bolívar joven era también muy diferente al de jovencito, era muy diferente al de la Carta de Jamaica. Que eso O también lo si habíamos quieres hablar de mencionado. su pensamiento, quieres hablar de su pensamiento filosófico respecto a las formas de gobierno y y del derecho, una vez más, revisa, por favor, Discurso de Angostura y la Constitución de Angostura, que básicamente es creación de él. Ujú. ¿Ok? Fue su propuesta. No se tomó tal cual, al final se le hicieron muchas enmiendas y muchas modificaciones, pero lee la propuesta original de Bolívar. Ahí sí vas a ver todo lo que él piensa acerca de cómo debe ser el derecho. Sí, creo que en esa parte de la selección allí le falló a Armesilla de los textos. No sé por qué no tomó en consideración ese texto también. Em, Seguimos. Tras entregar el Alto Perú, posterior Bolivia, a Antonio José de Sucre, que posteriormente fue asesinado y este asesinato produjo una gran conmoción en Bolívar, Bolívar dejó de encargados de gestionar el Perú, es decir, en Lima, a Manuela Sáenz, Andrés Santa Cruz y a José María Córdoba, para tratar de continuar en su camino de una América española unificada. Bajo su liderazgo político, Bolívar organiza el Congreso Antifictiónico de Panamá en el año 1826, tratando entonces de unificar los antiguos virreinatos ya independizados de la España ibérica. Este Congreso de Panamá fue un rotundo fracaso para Simón Bolívar. Para ese Congreso, Bolívar ya se estaba dando cuenta de que su empresa política y vital estaba produciendo en realidad lo inverso a lo que él pretendía. Es decir, Pero, a ver, el tema del Congreso este en Panamá no fue solamente un fracaso por un tema de que su proyecto político estuviera destinado al fracaso. Las razones del fracaso de ese momento, de ese congreso, se debió también, por ejemplo, a factores de tipo geográfico, porque hubo mucha gente que no pudo ni siquiera llegar. Y segundo, De hecho, también creo que había uno que murió en el camino, que no sé si era el de Estados Unidos o quién fue el que muere tratando de ir al al, Congreso. al Congreso de Panamá, ahora no recuerdo. Y Bueno, aparte de eso, también habían otras cuestiones que, por ejemplo, no todo el mundo mandó delegaciones así, vamos a decir, de como de peso.
sino que mandaron un representante, una cuestión de tipo menor, como para escuchar y ver qué se discutía dentro de ese congreso. Em, sí, no sé qué ibas a comentar, pues, aparte. No, iba a comentar que lo que realmente el fracaso de eso está básicamente en que era demasiado grande, muy, muy grande, y eran tiempos muy, muy convulsos. O sea, tú iniciaste un proceso de, ¿cómo llaman a esto? Em, el historiador este venezolano que acabo de mencionar, Vallenilla Lanz, el viejo, el padre, no confundir con el hijo, Ujú. que fue ministro de Pérez Jiménez, em, hablaba de que hay un viejo debate, una vez que se inician las guerras de independencia, hay un debate, no un debate, o sea, un conflicto interno entre la constitución sociológica, al menos de Venezuela, que se refiere él, entre lo que él llamaba fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. O sea, él llamaba fuerzas centrípetas a la tendencia que tenían los movimientos políticos, las organizaciones, las revueltas, las revoluciones, de tratar de centralizar o mantener el poder, mantener la unidad, y por el otro lado la tendencia que se había iniciado una vez que tú desataste las guerras de independencia, de separar, de alejarse, de disgregar y desmembrar, ¿no? Ujú. Y el libro se llamaba, si no mal recuerdo, ahorita te busco el nombre, pero el tema central era ese. Y pienso yo que lo que se debe, el fracaso se debe a que tú iniciaste un movimiento, no, bueno, digo tú iniciaste, o sea, que se inició un movimiento, se produjo un movimiento que terminó, que tendía a la desintegración. Y era difícil luchar contra eso. Sí, No te iba a ser muy complicado crear grandes repúblicas de nuevo. De hecho, la tendencia fue precisamente a la fragmentación, como pasó con la Gran Colombia. y fragmentación a veces, Y en in- Centroamérica también. vamos a decir, por una mezcla de factores, cuestiones internas, pero también por influencia externa. Por ejemplo, el caso que ya habíamos mencionado, el de Paraguay, la fragmentación interna, o incluso también la pérdida, por ejemplo, el acceso al mar de Bolivia, la lucha también de la guerra de Perú y Bolivia contra Chile, O, las la, guerras o lo internas que, dentro de la propia Colombia, o lo que la de los pasó mil días. o lo que pasó en Centroamérica, en las provincias de Centroamérica, la capitanía, la capitanía general que estaba allí, no recuerdo su nombre ahorita. Este, Eso no tuvo nada que ver con Bolívar, no tuvo nada que ver con lo que pasó en esta zona del continente, en el sur del continente, no tuvo nada que ver con eso. Tenían sus propios conflictos, sus propios problemas, sus propias dinámicas, incluso estaban de alguna manera, siempre estuvieron más vinculados a México, a Cuba y a esa zona, y terminó pasando lo mismo. Terminaron disgregándose en fragmentándose en la gran cantidad de países que hay. El texto, ya encontré el nombre, se llama Disgregación e Integración de Laureano Vallenilla Lanz, 1930. Bueno, habría que buscarlo. Ay. Pero bueno, podemos darle play entonces. Creo que. Sí. Es decir, la balcanización de la América española. Y, además, la subordinación de las partes y la subordinación de sus partes al imperio británico, a través, entre otras cosas, de deuda externa. Viéndolas venir, incluso antes, en 1820, Bolívar trató secretamente de reconciliarse con la España ibérica, con Fernando VII, su antiguo enemigo. Simón Bolívar envió a Londres a Francisco Antonio Cea en el año 1820 para negociar con el embajador plenipotenciario de España en el Reino Unido, el duque de Frías, un plan de reconciliación y de confederación hispánica, con el objetivo de que Fernando VII reconociera a las repúblicas independizadas a cambio de que éstas se confederaran con la España ibérica de nuevo. Fernando VII rechazó este plan secreto de Bolívar. En mi próximo libro, Iberofonía y Socialismo, desarrollo más este acontecimiento histórico, que muchos bolivarianos y muchos hispanistas desconocen. En 1800... Em, ¿Tiene familiaridad con ese? No, pero tampoco me sorprende, forma parte de todos los planes. Aquí ha habido, bueno, la otra vez lo conversamos cuando hablábamos con Javi de la cantidad de proyectos de confederación que se han iniciado en América. Este no sería una excepción. Cuando se intentó reconstruir entre 1890, 1902, 1903, se intentó reconstruir la Gran Colombia. Fue un intento de los partidos liberales colombiano y venezolano en ese momento.
casualmente todo eso coincidía con la guerra de los 1000 días en Colombia, con la guerra civil en Venezuela, con la intervención de Inglaterra, que terminó anexionándose buena parte de Guyana en ese momento, tema, ¿cómo se llama?, central ahorita en Venezuela, y coincidía también con la secesión de Panamá de Colombia con la presión de Estados Unidos. Ujú. O sea, todo eso estaba ocurriendo al mismo tiempo que en un intento quizás de protección o de reconstrucción de las cosas, se intentó federar de nuevo, crear la confederación de nuevo de la Gran Colombia. No reconozco en detalle lo que menciona Armesillas allí, o sea, sí lo había escuchado precisamente por haberlo mencionado él, pero no me sorprende, no lo veo tampoco inverosímil ni real, y una vez más, la lucha se presentaba básicamente contra la destrucción del antiguo, hacia la destrucción del antiguo régimen, del rey, de estas cosas. Y si me vas a hablar de una confederación donde yo mantengo la autonomía, eso pasó un montón de veces aquí en Venezuela. La De guerra hecho, federal fue eso, básicamente eso. de hecho, Entre eso, 1800. de ¿Mm? hecho, eso de la autonomía y la independencia es algo que las colonias le estuvieron pidiendo, Durante du- todo el siglo XVIII. ajá, ¿cómo se llama? A los Borbones. Es correcto. Y aquí en Porque, Venezuela pasó en la guerra civil del 58 al 63, que era la lucha de las provincias donde, ok, desechamos gobierno central, se le da autonomía a todas las provincias y se crean en el 63 los Estados Unidos de Venezuela, que fue el nombre oficial de Venezuela, creo que hasta el 58 o hasta el 60 y algo. sí, eh, vamos a seguir. Habría que leerse el libro de El Armesilla libro de Hermesilla, sí, vamos para a... ver. Tendré que pirateármelo porque no lo pienso comprar y no creo que me llegue aquí tampoco a Venezuela. Sí, creo que eso de momento no sé si lo tengan en PDF. Creo que sí se puede conseguir como en el sistema este de Amazon, que es como digital, pero no es PDF, sino es como digitalizado, que tienes como que comprarlo y lo vas a leer dentro de la plataforma de Amazon o la plataforma que tú utilices para comprarlo. Em, pero sí, habría que ver si se puede conseguir de otra manera. Continuamos. 1928 se produjo la conspiración septembrina, por el cual se intentó asesinar a Simón Bolívar. Entre los conspiradores estaba Francisco de Paula y Santander, que fue sentenciado a muerte pero después perdonado por el propio Bolívar. Poco antes de su muerte, en 1830, Bolívar trató de organizar el Congreso Admirable, que trataba de evitar no ya la reunificación de la América Española o de la América Española con España, sino de tratar de evitar la balcanización de la Gran Colombia. De nuevo, Bolívar fracasó estrepitosamente, porque ya desde 1826, José Antonio Páez, antiguo aliado de Bolívar, estaba consolidando la separación de Venezuela respecto de lo que luego fue Colombia. Un año después de la muerte de Bolívar, en 1831, Venezuela y Colombia se separan de manera definitiva. Bolívar, poco antes de su muerte, renuncia al poder en la Gran Colombia. Atraviesa, enfermo y en una goleta, el río Magdalena. Goleta, por cierto, protegida por la Armada de los Estados Unidos. Protegida, me refiero a escoltada. Y curiosamente, Bolívar acabó sus días en casa de un español, Joaquín de Mier y Benítez. En el año 1800... Pero esa parte, por ejemplo, ¿cuál es la problemática de que pase sus últimos días en la casa de un español? Ahí, tiene una buena cara ahí. Ahora sí. Esa parte también, luego la otra cuestión sobre la comitiva esta de estadounidenses que lo custodiaban. De eso no sé. No sé si tú puedes ampliar un poco en esa parte. Comitiva de estadounidenses que lo custodiaban. Ahí lo menciona allí. Voy a repetir esa parte. Sí, por favor, en detalle. que trataba de evitar no ya la reunificación de la América Española o de la América Española con España, sino de tratar de evitar la balcanización de la Gran Colombia. De nuevo, Bolívar fracasó estrepitosamente, porque ya desde 1826, José Antonio Páez, antiguo aliado de Bolívar, estaba consolidando la separación de Venezuela respecto de lo que luego fue Colombia. Un año después de la muerte de Bolívar... No fue exactamente así. Eso fue la cosiata, no fue idea de Páez, fue
fue, si no me equivoco, Francisco Peñalver, un valenciano muy conocido por acá. De hecho, hay un parque en su honor. José Antonio Páez, Miguel Peña, perdóname. Fue Miguel Peña. La idea fue básicamente, surge en Valencia y se convence, el objetivo era convencer a Páez de que participara, hasta donde yo sé no es que se le ocurrió a él la idea. Pero bueno, no, igual tampoco sé mucho de esa parte, así que tú nos orientas más allí. Es chistoso, aquí en Valencia no hay un parque, es una plaza que se llama la Plaza de Miguel Peña. Y es chistoso porque hay una estatua de Miguel Peña y hay una especie de duelo de que siempre a Miguel Peña se lo considera como una especie de traidor a la idea de Bolívar, y cuando se hace famoso el culto a Bolívar, de alguna manera, o sea, se trasciende el reconocimiento a Bolívar y se crea incluso un culto a Bolívar, a su figura, a su historia. Por supuesto, se sigue acusando a Páez como de una suerte de traidor, alguien que traicionó el ideal de Bolívar y lo dejó morir solo por fuera en vez de mantenerse leal a él. Y se dice, bueno, que te dejaste seducir o te dejaste convencer por las ideas de Miguel Peña, y siempre, puntualmente, cada año se restaura y se pinta la estatua de Miguel Peña, porque la tiene que pintar la alcaldía, y siempre aparece alguien que le lanza pintura o algo o la trata de dañar. Puntualmente cada año pasa eso. Pero bueno, vamos a ver la parte esa que te comentaba. ¿Qué dice? Okay. Bolívar fracasó estrepitosamente, porque ya desde 1826 José Antonio Páez, antiguo aliado de Bolívar, estaba consolidando la separación de Venezuela respecto de lo que luego fue Colombia. Un año después de la muerte de Bolívar, en 1831, Venezuela y Colombia se separan de manera definitiva. Bolívar, poco antes de su muerte, renuncia al poder en la Gran Colombia. Atraviesa, enfermo y en una goleta, el río Magdalena. Goleta, por cierto, protegida por la Armada de los Estados Unidos. ¿Ves? Eso es lo que él dice. Protegida por la Armada de los Estados Unidos. Ok, hasta donde yo sé, no sabía de eso. Habrá que ver cuáles son sus fuentes, de dónde lo comenta, de dónde lo saca. No se lo llevaba muy bien Bolívar con Estados Unidos, tuvo sus cuantos altercados con ellos en Guyana, en la Guayana, perdón, en lo que es ahorita el estado Bolívar. En ese momento hubo un serio conflicto con Estados Unidos, un pequeño problema, precisamente con un barco norteamericano que estaba allí en ese momento, y no se la llevaban muy bien. No sé, habría que investigar en detalle, no se comenta nada de eso, se sabe que Bolívar sí tuvo que salir, de hecho, del atentado, escapa y bueno, ya estaba muy enfermo, precisamente se dice que él como tuvo que pasar la noche bajo un puente, se resfrió, él ya estaba mal por la tuberculosis que en ese momento y bueno, termina de enfermarse más y se dice que muere a causa de eso. Pero no había de ninguna custodia. ¿Qué los custodiaba exactamente? ¿La Armada estadounidense lo custodiaba con qué? ¿Con otros barcos? Quizás con algunos soldados norteamericanos que estaban allí, que pueden perfectamente haber sido mercenarios o de la antigua misma, ¿cómo se llama? De la misma Legión Británica. Sí, No es sé. que no, la No da verdad, detalles. no da detalles sobre esa parte, solamente lo menciona. Así que sí, habría que investigar esa parte de dónde extrae las fuentes de eso. Está muy bien Protegida, documentada me refiero la vida, los últimos días de Bolívar. Me parece raro esa parte. a escoltada. Y curiosamente, Bolívar acabó sus días en casa de un español, Joaquín. Esa es la otra parte que también me llama la atención, como cuál es la contradicción o el problema. Me imagino que él lo dice por la guerra de exterminio contra los españoles malos que mencionaba en minutos anteriores. Sí, Pero que hay mucha malinterpretación respecto a ese punto de la guerra muerte. Creo que lo comentamos bastante en su momento en episodios anteriores. Fue un poquito más complejo que eso. sí, sí, bueno, eso igual ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, así que si quieren pueden ir a esos episodios. Creo que fue en el episodio 2 o en el 3 que lo habíamos comentado, de nuestra reacción a Armesilla. Así que allí pueden revisar esa parte. Así que seguimos. de Mier y Benítez. En el año 1830, Bolívar muere de tuberculosis, con 47 años de edad. En su testamento, Bolívar abjuró
de la masonería y se afirma de nuevo católico. ¿Cuáles fueron las consecuencias del accionar histórico y político de Simón Bolívar? Accionar histórico y político cuyas consecuencias duran hasta nuestros días, lo cual da cuenta de la importancia del personaje. Bolívar, más allá de cualquier leyenda rosa sobre su persona, pretendió erradicar de América lo que él textualmente llamó la malvada raza de los españoles. Como prueba, su declaración de guerra a muerte, antes mencionada. Bolívar, no se puede negar esto, era un hombre culto e ilustrado, pero también cruel y despiadado. No es incompatible una cosa con la otra. Según afirma el historiador colombiano Pablo Victoria en su extensa obra El terror bolivariano, Bolívar trató, con el apoyo del Imperio Británico, de convertirse prácticamente en emperador de América, algo que Habría que revisar entonces. Me imagino que entonces debe ser esa fuente de donde él obtiene esa información del señor Pablo Victoria. Pero nuevamente habría que ver entonces cómo es que Victoria, el señor Pablo Victoria, vamos a buscar qué es él. O sea, cuál es su especialidad. ¿Cuál es como el planteamiento que... ¿Cuáles son las fuentes de las que él se nutre para poder decir que la vinculación o la ayuda que pide Bolívar a Inglaterra era para que él se pudiera convertir en emperador vamos a decir, de los territorios liberados del colonialismo español? A ver, historia. Es colombiano de nacimiento, de nacionalidad española. Es catedrático universitario, senador, parlamentario. Tiene un doctorado en economía y otro en filosofía en España. O sea, de momento parece economista y filósofo. Ha sido profesor de economía. Ahora, una persona es miembro de la Academia Bolivariana de Historia. Así que bueno, eso de repente le está bien. Y de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. O sea, no es necesario que tú seas historiador de formación para tú poder escribir sobre historia. Pero a mí siempre me gusta revisar, vamos a decir, como el currículum de la persona. Porque muchas veces hay gente que escribe historia y son así como... no tienen ningún tipo de formación académica como para escribir un libro de historia. Entonces terminan escribiendo un documento de otra naturaleza. Sí, igual que ese famoso género molesto que a los historiadores a veces les choca un poco, aunque les encanta hacerlo también, que es lo que llaman el ensayo de historia. O el ensayo histórico. Uh-huh. Pero sí, habría que ver esa parte. Porque... Bueno, Colombia tiene su relación medio, ¿cómo se llama? Medio complicada con Simón Bolívar, porque ciertamente, Bolívar se incrusta y se impone a la fuerza contra varios sectores de Colombia. En algunos lugares se hacen aliados y se la llevan muy bien, pero en otros sitios no se la llevaron muy bien. Es famosa, por supuesto, la masacre de Pasto. Pasto era como decir la Vendée de Colombia, la zona más, ¿cómo diríamos esto? Promonárquica, y que se oponía siempre a todo el proyecto independentista. Y bueno, me envían a Sucre allá y la orden era, bueno, hay que dar un castigo ejemplar, y fue una auténtica masacre, eso sí es cierto. No dejaron nadie ni nada vivo y se decretó el saqueo de Pasto y se permitió a las tropas licencia libre durante 3 días, creo que fue el que duró. Algo así, no tengo los datos precisos, pero eso fue así, que se permitió que saquearan la ciudad y que hicieran lo que quisieran con quienes encontraran y con lo que encontraran. Sí, y bueno. después fueron a tomar el orden, muy propio de guerras claro. previas, de guerras un poco más crueles, ¿no? Claro, es que al final el señor Bolívar tampoco aquí vamos a defender que era un pacifista ni nada por el estilo. O sea, era un
cuando podía ser despiadado lo era, en efecto, en eso estamos de En acuerdo eso con... Mesías tiene toda la razón, Sí. sí. Pero la parte de que quería ser emperador de América Latina, bueno, eso es la parte que hay que... Habría que revisar en todo caso cuáles son las fuentes de victoria para, para justificar esa parte. O no sé si esta puede ser también una interpretación del propio Armesilla, que agarra ciertos elementos de la obra de Victoria para poder hacer esa conclusión, porque también puede ser una interpretación propia de Armesilla. Es una interpretación que se ha dado antes, no es primero de Mesías. Creo que el historiador más famoso que tiene eso tiene una biografía de Bolívar en 2 tomos que tengo aquí, por cierto. Es uno de los más grandes, conocidos como uno de los más grandes detractores de Bolívar. Déjame recordarme el nombre. Era sacerdote e investigador. Mm. Tiene un nombre parecido al del sacerdote que ayudó a la institución de Emparán durante el 19 de abril de 1810. Mm. Revolución 19 de 1810. Sí, aparece un cuadro de él y todo. Bueno, este historiador sí hace un perfil psicológico bien levantado porque, obviamente, para hacer un perfil psicológico de Bolívar no puedes centrarte directamente en, mira, cuáles fueron sus actividades, sus cartas y su trabajo político. No, se centra en la historia de la biografía. En la biografía se centra mucho en el padre y la madre de Bolívar, cómo fue su relación con su padre y con su madre, cómo fueron sus primeros años de infancia. Y a partir de allí es que trata de establecer, con lo poco que se sabe de él, una suerte de perfil de Bolívar. Ese sí me parece uno de los trabajos más serios sobre el tema. Madariaga es el nombre del autor. Em, Salvador de Madariaga. Fue publicado en 1950 o 1940 y algo, creo. Está en 2 tomos. Tú puedes hablar de que hay un cierto narcisismo en Bolívar, pero de allí a que haya tenido un proyecto político de configurarse él como el emperador de toda esta zona, lo dudo mucho. Bolívar sería muchas cosas, pero no tonto. ¿Okay? Y él sabía con qué se estaba enfrentando y estaba tratando de hacer todo lo posible por manejar y contener todos los elementos políticos con los que estaba lidiando. Un país, un continente entero que estaba en guerra, no creo que fuera, para haberse mantenido en una vida política tan larga durante 20 años en tiempos tan convulsos, no creo que fuera precisamente ingenuo. sí, y aparte nosotros también habíamos comentado que Bolívar no era la única figura ni la única persona involucrada en todos los procesos esos de la independencia de España. Puede ser En que en Colombia la teníamos historia, figuras, sí, sí, es que puede ser que en la historia se le haya dado un mayor protagonismo o se le haya dado una mayor selección a la figura de Bolívar. Por diversas razones que habrán establecido corrientes ideológicas del momento. O sea, es como, por ejemplo, que los medievales hayan agarrado y recuperado las obras de Platón y Aristóteles, dejando de lado, por ejemplo, otro tipo de textos. Particularmente durante la primera etapa de los primeros años bueno, los primeros siglos de la Edad Media, se le dio mayor preponderancia, pues mayor importancia a Platón. Pero esa selección fue una selección hecha en base, digamos, a los criterios y prejuicios, si se quiere también, de la sociedad de aquel momento. Asimismo, también hay una serie de criterios que terminaron por provocar que a Bolívar se le tomara como uno de los principales, si no el principal referente de los procesos de independencia de América Latina. Pero nuevamente no fue el único. Pudimos haber tomado a otra figura y convertirla en el gran héroe, no necesariamente Bolívar. Yo no creo que Bolívar se hubiera imaginado que hubiera terminado teniendo tanto impacto y que hubiera una corriente bolivarianista y que pusieran un retrato de él en la presidencia vamos a decir, de una recreación tridimensional o no me acuerdo qué era lo que era, del rostro de Bolívar ¿cómo se llama? En la presidencia de Venezuela o cosas así, o que hubiera así como
levantar la espada de Bolívar o tocar la espada de Bolívar y ver a toda esta cuestión así de, de tomarlo como una referencia de contra la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo. Eso no creo que él se lo hubiera imaginado, porque él estaba en otra situación, en unas circunstancias completamente distintas, como ya tú has mencionado. Así que eso son cosas que uno no tiene control. ¿Cómo va a recibir el futuro tus acciones y las obras que tú dejes? Puede ser que seas completamente desconocido y te pasen por alto y nadie le importa absolutamente nada lo que tú hiciste, a pesar de que del impacto que tuvieron tus acciones fueron necesarias, vitales. Y puede ser que la persona que no tuvo tanto impacto, pero a lo mejor tuvo mayor, vamos a decir, presencia, sea la que quede históricamente más representada. Son cosas que realmente uno no tiene control. Y bueno, eso le pasó a Bolívar. Sí, él no tenía realmente un control acerca de lo que iba a pasar. Y como dices tú, no era la única persona. Él tenía que lidiar con un montón de situaciones y conflictos más, con mucha gente más. Tú no haces una guerra tú solo. ¿Ok? Ujú. No es, por ejemplo, caso de Israel, no es la guerra de Netanyahu contra Gaza. No. Netanyahu tiene detrás un montón de gente, muchos peores que él, por ejemplo. O no es la guerra de Putin contra Ucrania. No funciona exactamente así. ¿Ok? No fue que un día Putin se levantó y dijo, ay, los ucranianos me caen mal. No, hay otras cosas de por medio, sí. Hay otras cosas de por medio. No fue que Bolívar un día se levantó y dijo, no, voy a hacer de este mi imperio y España me estorba y voy a construir yo mi imperio y yo seré el emperador. No, Bolívar se montó a la cabeza, es cierto, de todo un movimiento gigantesco de su clase social entera en una revolución, en una revuelta que quería separar y cortar los lazos con España porque tenían ellos su propio proyecto de nación que no se le ocurrió a Bolívar. Tenían ellos su propio proyecto y sus propias aspiraciones que no se le ocurrieron a Bolívar. Bolívar se monta en un tren que ya estaba andando. Sí. Por cierto, estaba viendo el libro de Pablo Victoria que se llama El terror bolivariano. ¿Leíste el subtítulo del libro? Em, Guerra y genocidio contra España durante la independencia de Colombia y Venezuela en el siglo XIX, ¿no? Sí, ya tampoco es que fuiste a buscar precisamente un texto más o menos neutral. No, en realidad no. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, me crié toda la vida leyendo lo mejor acerca de Bolívar y la biografía que se conocía de Bolívar. Aquí en todas partes era la biografía de Indalecio Líbano Aguirre, un colombiano que escribe maravillas de él. Aparte de eso, están trabajos de Benito Figueroa y de otros historiadores venezolanos y que exaltaban a Bolívar. Pero antes de poder formarme cualquier opinión o cualquier idea, también busqué otros textos, como por ejemplo el de Salvador de Madariaga o de otros detractores de Bolívar, así como leer directamente crónicas acerca de los hechos y de cómo ocurrieron. Entonces tú te das cuenta que las cosas no fueron exactamente tan blanco y negro. ¿Ok? Ok, que Bolívar cometió lo que hoy en la actualidad sería considerado actos de masacres y eso. Sí, pero si yo tuviera que buscar a alguien para acusar de genocida, no utilizaría a Bolívar. ¿Ok? Utilizaría a Boves y a Morales, que eran casualmente, se los asocia dentro del bando español, pero es porque tú no les diste tiempo. Boves hubiera sobrevivido 3, 4 meses más y habría sido un problema demasiado grande para España y se habría declarado enemigo de España también. Ujú. Porque la intención de Boves sí era una intención de genocida. El objetivo de ellos era erradicar físicamente al mantuanaje venezolano. Que era fácil, simplemente de qué color es blanco, cómo habla. Ah, ok, utiliza un lenguaje así, mátalo. Literalmente una limpieza étnica. Simplemente que efectuada de abajo hacia arriba en este caso. Entonces, ok, sí, hubo un decreto de guerra-muerte. Bolívar oficializa en el decreto de guerra-muerte lo que en la práctica concreta ya estaba ocurriendo en Venezuela. Y Ujú. nunca pensaste, Bolívar nunca pensó cumplirlo al pie de la letra. Bastaba, ¿cuántos españoles había realmente en Venezuela en ese momento? Solamente funcionarios, el resto eran casi todos, como dice él, americanos blancos o españoles nacidos en América. Esos no contaban.
¿ok? Bastaba que aunque tú dijeras, no, lo disculpa, no, yo no soy español, yo nací aquí, y ok, puede que a mí no me gustara la idea de la independencia, pero me daban la opción de que, ok, no, pero si tú me dices que quieres la independencia, te perdonamos la vida. Ah, perfecto, quiero la independencia, me perdonas la vida. Era una situación cruel, de guerra cruel y fratricida, sí lo fue. Pero no, la limpieza étnica y el genocidio no ocurrió de Bolívar hacia los españoles, no, ocurrió de las clases, de las clases, vamos a decir así, del mestizaje y sobre todo de los llaneros en Venezuela contra el mantonaje. Ese sí fue el auténtico genocidio que ocurrió en Venezuela. Por cierto, se llevó a cabo casi con total éxito. Sí, sí. Bueno, igual también eso también lo hemos comentado en episodios anteriores. Sí. Vamos a darle unos segundos más y creo que ya, porque ya pasó la hora. O ya estamos por encima, un poco por encima de la hora, pero vamos a darle unos minutos más y creo que con ya terminamos este otro episodio. Probablemente nos demore otros 2 episodios más para Se cerrar olvidaba que la este video verdad, era tan largo. la verdad sobre Simón Bolívar. Que luego los propios británicos lograron impedir. Bolívar condenó los supuestos 3 siglos de dominación, explotación y opresión de España sobre América para, al final de su vida, lamentar, en expresión propia de Simón Bolívar, los 3 siglos de progreso que supuso el imperio español. Bolívar acusó a la corona española de impedir el ascenso de clase a los criollos del imperio. Sin embargo, esto era mentira, pues su propia familia ostentó altos cargos administrativos en el virreinato de la Gran Colombia. Y además, como ya he demostrado, Bolívar descendía de la alta nobleza española y germánica, alemana. Bolívar pidió ayuda para Pero bueno, eso igual también ya lo habíamos discutido anteriormente, Sí, esa eso parte. ya lo habíamos comentado. Ok. su plan político tanto al Imperio Británico como a Estados Unidos, aunque luego empezara a desconfiar de estos últimos. Sin embargo, estos últimos le acabaron escoltando hasta su muerte en una goleta. Y Sí, esa es la que hay que revisar. A lo mejor lo tendrá puesto. A lo mejor lo extrayó también de Pablo Victoria, esa parte de la custodia de soldados estadounidenses o algo así, creo que fue lo que dijo. Ya lo Eh, verificaremos. Lo voy a verificar, tranquilo. Quizás no para este episodio, pero lo voy a verificar. buscó su apoyo incluso a cambio de cederles territorios, incluida la actual Panamá. Bolívar se sublevó contra España cuando Napoleón estaba invadiendo la península ibérica. pero bueno, a ver, el tema de Panamá. Ceder Panamá realmente es mucho más complicado porque incluso dentro del propio Panamá, las propias clases dominantes dentro de Panamá estaban dispuestas a ceder el territorio, que de hecho eso fue lo que terminó ocurriendo con el tema de Estados Unidos. La ruptura con Colombia fue precisamente para poder ceder la franja que luego se terminó convirtiendo en el Canal de Panamá a los Estados Unidos. Para a cambio de eso, pues traer mayores inversiones, ingresos para la clase dominante del país. O sea que realmente el Istmo de Panamá no, la clase dominante del Istmo de Panamá no necesitaba que Bolívar o cualquier persona se diera algo porque ellos de hecho, digamos, yo creo que esta ha sido una sociedad siempre comerciante. En algún momento también hubo mucho tema de piratería y cosas así. Cuando por ejemplo había todos estos controles por parte de la península para comerciar por ejemplo con colonias inglesas y francesas, entonces había un tema ahí de piratería y cosas por el estilo, pero realmente las clases dominantes dentro de su dinámica de comerciar no les importaba el tema de ceder territorio a cambio de ciertas ventajas de, vamos a decir, en general monetarias. Que eso todavía sigue ocurriendo, con por ejemplo el caso último ha sido el tema de la minería. O sea, cuando comenzaron a revisar lo que estaba pasando en la minería, no había controles. Inicialmente, por ejemplo, en la mina se había dicho que solamente la empresa iba a excavar hasta cierto punto para la extracción de cobre. Pero comenzaron a excavar más y más allá a fondo y descubrieron oro. Y eso eventualmente, digamos,
cómo tú violas la norma si vamos a decir, de lo que tú puedes hacer dentro de la mina, si no existe, por ejemplo, vamos a decir, existe la regulación, pero tú sabes que tú puedes pasar dinero por debajo de la mesa a la clase política y ellos te van a dejar pasar lo que sea, siempre y cuando tú les mandes algún porcentaje, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones ya existen desde siempre, al menos desde que yo tengo conocimiento de la historia de Panamá. Vamos a decir, incluso desde el siglo XVIII, ya existían ese tipo de dinámicas que no necesitaban de un Bolívar que se diera nada a Inglaterra, porque ya incluso las propias clases dominantes de aquí de Panamá, como ya he mencionado, estaban dispuestas a ceder territorio para poder negociar con quien sea. Lo hicieron con Francia, lo hicieron con Estados Unidos, y en alguna medida la unión con la Gran Colombia no fue tanto por, bueno, en una medida fue por el tema de evitar una invasión de una potencial invasión de tropas, no invasión, sino un potencial envío de tropas de España de la península a Panamá. No, me voy a unir con esta gente, pero por otro lado también para poder asegurarse, vamos a decir, cierta estabilidad comercial, cierta estabilidad económica, cierta estabilidad política. Eso también se buscaba. No necesita ese territorio que Bolívar haga algo para poder ellos ceder parte del territorio y venderlo al mejor postor. Eso siempre ha sido una dinámica de las clases dominantes de aquí de América Latina, de todo, prácticamente todo el continente. Yo creo que todo el continente. O sea, eso no es nada nuevo. Eso no es algo que necesita de la existencia de una figura como Bolívar para que ocurra. Sí, hay muchos otros factores más que juegan allí, que no estás contando, como lo que hemos comentado, no estás contando, o sea, no se trata, esto no se trata solamente de Bolívar, hay todo un panorama más allí en el que está fluyendo. Esa idea no se le ocurrió solamente a Bolívar de la nada, ni él tampoco tenía precisamente poder para andar negociándolo. Ujú. Sí, eso es también otra cosa, que él, si estás diciendo, por ejemplo, que tenía problemas para poder tener control de la propia, vamos a decir, organización de estados independientes que había creado, si no los podía mantener ni siquiera unidos, estables, ¿cómo va a andar cediendo territorios que en algún momento, en cualquier momento determinado, se pueden separar? De hecho, Panamá se intentó separar en tres ocasiones durante el siglo XIX de la Gran Colombia. Antes de la separación ya final, cuando vino todo el tema de la construcción del canal y todas esas cuestiones. Así que no le está otorgando demasiada importancia y demasiado poder, pero que también entra en contradicción con lo propio que ha mencionado, de que en efecto él no tenía control sobre ese territorio. Total control no lo tenía. Y por eso es que él incluso dice allí anteriormente que fracasó estrepitosamente porque no podía controlar eso. Se le salió de las manos. Y otra vez, él no era la única figura. Habían otros actores políticos importantes Que también. seguramente estaban negociando también con los ingleses, Ujú. porque Sí, no creo que los ingleses sean tontos para negociar con una sola persona. sí, sí, sí. Sí, mientras Colombia, durante el proceso del canal, mientras Colombia estaba negociando con Estados Unidos, Panamá estaba también mandando delegaciones para negociar con Estados Unidos. O sea que yo me imagino que debe haber sido una cosa muy parecida en el tema de la Gran Colombia. Bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí ahorita. Este sería el cuarto episodio de Bolívar. Quedamos en el minuto 33 con 18 segundos. Creo que en 2 episodios más podemos ya poner fin a nuestra reacción a Armesilla. Al video de Wow. Armesilla. Creo que es el que más nos ha demorado, porque el de Astre recargado fue 4. Este sería como 6. Creo que va a ser como 6. Sí, bueno, también Armesillas se lanzó un video bastante extenso del tema, 46 minutos. Sí, sí. Dejó incluso los 5 minutos que se agregan a publicidad siempre en televisión. Sí. Em, bueno, entonces nos vemos entonces hasta la próxima. Chao. Hasta luego.